Aquí estamos de regreso, nuestro querido doctor ya está listo para responder cada una de sus dudas y preguntas a través también de las redes sociales de En Familia Telesucesos. Mi querido doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, un tema muy interesante como siempre todos los jueves. Para mí es un gusto. Nuevamente estamos acá para hablar de nuestro segmento Cambiando Vidas en Familia, en lo que nos corresponde a nosotros, en mejorar la salud de cada una de las personas que quieren saber más sobre el tema de la cirugía bariátrica y sus beneficios. Y ahora un tema muy interesante que es el aspecto sexual. ¿Qué pasa después de la cirugía bariátrica y la sexualidad? Algo que no podemos dejar pues a un lado, ¿verdad? Hay muchas parejas, de hecho ya estábamos nosotros anunciando este tema y tenemos preguntas también que tienen que ser resueltas en esta mañana. Mi querido doctor, queremos empezar. ¿Cómo afecta en la vida sexual la obesidad? A ver, primero lo que tenemos que saber es que la sexualidad tiene múltiples aristas. La sexualidad es todo comportamiento que le produce a una persona una satisfacción en el ámbito sexual, afectivo y que tiene que ver con las emociones. Entonces, la obesidad puede producir este tipo de padecimiento en disfunción sexual. Las personas con obesidad tienen una mayor dificultad para comunicar sus sentimientos y también las personas con obesidad tienen este gran problema de que se sienten muchas veces con una disminución en su satisfacción, con sensaciones de culpa, porque tienen todo el aparato metabólico, hormonal, vascular, y neurológico y sentimental destrozado. Entonces, hacemos esta comparación porque cuando una persona tiene una disfunción sexual, tiene múltiples causas, así como la obesidad también tiene múltiples aristas y múltiples factores de desencadenar los problemas. Pero principalmente a nivel sexual lo que vemos es los cambios emocionales. Ya, los cambios emocionales en una persona con obesidad son graves: depresión, ansiedad, baja autoestima. Entonces esto influye lógicamente en el deseo de tener una actividad sexual natural, saludable con su pareja. Y por otra parte también hay una discriminación. O sea, siempre entran en conjunto todo este tema de depresión, de ansiedad, discriminación, y finalmente eso disminuye la calidad de la actividad sexual de nuestros pacientes. Sobre todo porque tal vez muchos se preguntan cómo afecta tanto al hombre como a la mujer. Me imagino que es de manera diferente también. Sí, a ver, principalmente nosotros vemos pacientes mujeres. En las mujercitas, ¿qué problemas tenemos? Tenemos el exceso de grasa. En la grasa tenemos que va a afectar, por ejemplo, vemos en pantalla la hipertensión. La hipertensión, ¿cómo te produce disfunción sexual? Nosotros tenemos dentro de las arterias la piel interna, está revestida las arterias con una piel interna que se llama endotelio. El endotelio produce el óxido nítrico. Esta es una sustancia que estuvo muy en boga porque justo con el óxido nítrico venía estas pastillitas azules que muchos de nosotros prescribimos, no digo usamos, prescribimos, ¿ya? Para mejorar la función eréctil, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay hipertensión arterial se daña este endotelio y por lo tanto la vascularidad en las zonas erógenas, tanto en el clítoris como en el pene, pueden producir problemas de disfunción sexual. Cardiovascular, la falta de excitación también, vemos que la diabetes, o sea, en la diabetes tenemos una patología que se llama neuropatía diabética. ¿Qué es esto? La afectación de los nervios, y vemos que las zonas erógenas tienen mucha inervación. Por ejemplo, en las mujercitas, los pezones, la parte del clítoris, toda la zona vulvar, todo eso tiene mucha inervación. Por lo tanto, si tenemos diabetes, disminuye esa calidad de inervación y por lo tanto disminuye la calidad de función sexual. Y en el hombre no se diga, a nivel del pene, en toda la parte escrotal se tiene mucha inervación, y eso si se ve afectado, bueno, hay un problema de disfunción sexual. Y no se olviden que también en los diabéticos hay una mayor predisposición a infecciones vaginales por hongos y también de infección de vías urinarias. Entonces, si una mujer no se siente confortable en su área genital, obviamente su función y su actividad sexual
se va a ver disminuida. Y no se diga la parte de distorsión de imagen y la falta de riego sanguíneo y vascularización a nivel de clítoris y a nivel pulmonar también la falta de oxigenación, el apnea del sueño. Claro. No nos olvidemos que también es un problema importante. Y sobre todo porque me imagino que todo esto también es un conjunto para que directamente pueda afectar a la fertilidad de la mujer, ¿no? Directamente. Los pacientes con obesidad, las mujercitas tienen mayor cantidad de grasa. Esta grasa lo que hace finalmente es generar más cantidad de estrógenos. Los estrógenos son hormonas sexuales femeninas que en cantidades normales van a producir la ovulación. Y una vez que el huevo se fecunda con el espermatozoide, vienen los progestágenos y se produce el embarazo. Pero el problema es que para tener un ciclo menstrual normal necesitamos ciclos de estrógenos y progestágenos. Entonces tiene que ser una fase estrogénica y una fase progestágena. Cuando solamente tenemos producción de estrógenos en abundante cantidad, tenemos aquí el estrógeno y tenemos acá el progestágeno, nunca va a haber una concepción porque probablemente esos ciclos son anovulatorios y cuando se fecunda el huevo no va a poder implantarse de forma adecuada y viene la infertilidad. Muchos de los problemas por los cuales yo atiendo a mis pacientes es justamente por eso, doctor, yo quiero que me opere, quiero bajar de peso porque finalmente yo tengo problemas de infertilidad y quiero tener un bebé. Y sobre todo, ¿alrededor de qué edad o qué rango de edad son los que por lo general pues acuden a la consulta en cuanto a lo masculino? A ver, en lo masculino nosotros tenemos muchos problemas a partir de los 30 años, 40 años. Hay un dato importantísimo. Claro, y justamente, perdón mi querido doctor, que es justamente donde uno pues ya quiere ser papá, ¿no? Donde está planificando tener familia. Sí, pero lo que pasa es que este problema nace desde mucho antes. Ahí podemos ver en la pantalla que tenemos. En el hombre lo mismo, ¿no es cierto? La hipertensión y la disfunción eréctil, los problemas cardiovasculares, que son las principales causas de impotencia, de disfunción sexual. Ese óxido nítrico no se produce en forma adecuada a nivel de la arteria del pene, por lo tanto no se llega a ingurgitar, a llenar, a rebosar de sangre a nivel del pene, y por lo tanto esos cuerpos cavernosos no se llenan y por lo tanto no hay una erección adecuada, y eso produce una disfunción que al tener el paciente este problema, también a nivel mental viene un problema ya que se genera como un círculo vicioso. La diabetes también, obviamente si tienes diabetes tienes una disminución en la vascularidad y en la parte de sensibilidad nerviosa a nivel del pene. Se dice que cuando hay problemas de disfunción eréctil en el hombre, el segundo vaso que se va a dañar es el del corazón. Vienen los infartos. Y el tercero, el nivel cerebral. Entonces, mucho ojo, si nosotros tenemos disfunción eréctil, créanme que viene a continuación los infartos de miocardio y los infartos cerebrales. Entonces es un tema muy interesante el tema sexual. No solamente queda para un tema de emoción, de impresión, de generar una mayor expectativa. ¿Qué pasa? ¿Cuándo podré tener sexo después de mi cirugía bariátrica? ¿Cómo es la parte sexual después de mi cirugía bariátrica? Sino, también vemos la parte de salud. Vemos que si hay disfunción eréctil, ojo, podemos tener problemas a nivel cardíaco y problemas a nivel cerebral. Entonces sí, pero lo que te quería contar, sí me consultan mucho los pacientes de 30 a 40 años, pero el problema no nace ahí. Tenemos muchísima obesidad infantil. Creo que México es la población que tiene más problemas de obesidad infantil a nivel mundial. Y el Ecuador, 1 de cada 3 niños entre 3 a 12 años tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Y cuando tenemos un incremento del sobrepeso y la obesidad, estas hormonas, la grasa que produce hormonas sexuales femeninas en los varoncitos, van a impedir que el pene se desarrolle de manera adecuada. Por lo tanto, tenemos penes cortos, tenemos disminución en la formación testicular y por lo tanto en su vida sexual, en adolescencia o en adultez, van a tener muchos problemas porque tienen ahí
un panículo adiposo abundante, el pene es corto y eso genera mucho rechazo muchas veces con sus parejas. Entonces, no solamente el problema viene a nivel de ya a los 30, 40 años, sino que mucho antes. Esto ya fue causado mucho antes. Entonces, sí hay que tener en cuenta con la obesidad infantil, hay que prevenir, hay que saber dirigir, hacer una terapia adecuada para que nuestros niños, nuestros jóvenes, que luego van a ser adultos, sean sanos, tengan una vida integral, todas las aristas de la vida, tanto en el ámbito laboral, social, deportivo, reproductivo, sexual, estén completos, estén llenos, estén plenos. Y ahí es cuando justamente quiero tomar el tema que estábamos conversando acerca del matrimonio, ¿no? Hay matrimonios que se terminan por esto. ¿Por qué? Porque tal vez la mujer empieza con la culpa y dice, bueno, es por mi culpa, tal vez él no siente deseo por mí, tal vez yo soy la que está mal aquí, ya viene la otra persona con la autoestima baja, entonces no llegan a tener un matrimonio feliz porque lamentablemente pues esto está presente. Bueno, yo sin ser sexólogo, a mí me toca hacer casi la función de psicólogo dentro de mi consulta, porque lógicamente viene la pareja, vienen y me dicen, mira, la verdad es que estamos mal, no podemos tener hijos, estamos mal en la parte sexual, no podemos tener relaciones, creo que la llamita se está acabando. No. El problema es de dos, ya no viene de un solo lado, no es porque tu pareja esté gordita, viene de dos, siempre es un tema de lado y lado, ¿no? Entonces sí, la mayor parte de pacientes, pasa una situación muy interesante, la mayor parte de pacientes vienen porque quieren mejorar su actividad sexual, su vida sexual, quieren tener hijitos, pero cuando la señora se pone regia, ya toda su vida fue discriminada, no era vista, ahora comienza a llamar la atención de mucha gente. Me pasa lo contrario, me pasa que se divorcian también porque ella ya se siente firme, se siente segura. Claro que sí. Comienzan con emprendimientos, comienzan con educación, comienzan a salir adelante y ya no dependen. Su autoestima ya está más elevada. La autoestima es espectacular. Las mujeres creo que quién más que yo, que bueno, estoy casado con una hermosa esposa y que también le hice la cirugía bariátrica. Yo la veía tan feliz cuando podía entrar en una talla S o XS en un vestido, cuando ella solo utilizaba XL. Entonces, sí, el autoestima eso mejora muchísimo. Pero por eso es que esto tiene que ser manejado dentro de un tratamiento integral. Si tenemos problemas de pareja, tenemos que acudir justamente al psicólogo, al sexólogo, al urólogo, al especialista, pero por eso debes estar guiado por un equipo que tenga esa capacidad de dirigirte, de llevarte de la mano para después de tu cirugía bariátrica tener un acompañamiento que sea de la mejor manera, 100% efectivo, porque de lo contrario te pierdes y ahí sí vienen los problemas. Viene el marido a reclamarme porque la dejé tan regia a la mujer que ya lo dejó. Ahora él quiere hacerse la cirugía porque también. Siempre estamos buscando esa aceptación social, no me queda bien o me escondo, me pongo fajas, entonces no me siento bien conmigo mismo. Y el momento en que vemos nuestra mejor versión, porque eso es lo que realmente ayuda a sentirse bien frente a un espejo, ¿verdad? Ese antes y el después, ese después ya lo que hemos dejar atrás absolutamente todo. Así que esto sí, es importante lo que acaba de mencionar nuestro querido doctor, siempre ir de la mano con el profesional adecuado, dependiendo de la circunstancia que tú estés pasando en tu matrimonio. Ahora, acabamos nosotros también de mencionar sin querer, iba a preguntarle pues, ¿cómo es una vida de una persona sexualmente después de ser intervenido, después de una cirugía? Hay los dos parámetros, hay estas dos formas de ver al paciente con la sexualidad. En la primera etapa, obviamente, a ver, ¿cuál es la pregunta más común cuando llega la pareja a su control de la primera semana? Ya le sacamos los parchecitos, le sacamos los puntos y la pregunta va de cajón. El esposo o la señora siempre, bueno, doctor, ¿cuándo comenzamos la parte de actividad física? La esconden un poquito como para decir, ¿cuándo puedo tener relaciones con mi esposa o mi esposo? Bueno, ahí lo que nosotros recomendamos es mantener prudencia porque la actividad sexual requiere movimientos, requiere un esfuerzo físico y sobre todo a nivel abdominal, contracción de los músculos donde se hicieron heridas,
no por tener una relación sexual uno va a tener una complicación mayor, pero sí podría haber hematomas. Entonces lo que recomendamos es más o menos unos 7, 10 días para iniciar una actividad sexual de forma paulatina. Eso sí, a partir del mes ya la actividad sexual puede ser totalmente libre porque ya no hay ningún riesgo de ningún tipo a nivel de infección de heridas o de aperturas de las heridas. Muchos de los pacientes refieren que su vida sexual se potencia por 10 y entonces están felices. Doctor, usted no tiene que vender la cirugía como que cura la diabetes, como que produce mejoría en la baja de peso. Usted tiene que decir que uno se vuelve literalmente más activo sexualmente. Sexualmente, iba a decir otra palabra, pero bueno, es en verdad. Usted tiene que promocionar a la cirugía como eso, como que la vida sexual mejora de manera exponencial. Si bien es cierto, en las primeras fases los pacientes tienen muy poca cantidad de calorías, entonces se sienten cansados. Al tercer, cuarto mes, cuando hay una baja de peso y ya comienzan a alimentarse mejor, están de una manera plena en cuanto a su vida sexual. Mejora muchísimo. Personas que eran anorgásmicas ahora tienen orgasmos múltiples, entonces se vuelve, dice, doctor, nunca había experimentado esto, o sea, la verdad es lo mejor que me pudo haber pasado. Personas que tenían problemas de infertilidad quedan embarazadas. De hecho, muchos de los pacientes que se operan, y obviamente se les indica que no deben quedarse embarazadas durante el primer año, por lo tanto deben tener lo que suena paradójico. Antes no podían embarazarse, pero igual tienen que cuidarse porque pueden quedar embarazados al bajar de peso. Quedan embarazados dentro del primer año. De hecho, ya soy padrino de muchos hijitos, de muchos bebés que han nacido en ese periodo. Pero obviamente hay que cuidarnos, el primer año hay que cuidarnos, pero quedan embarazados rápidamente justamente por la baja de peso. Aumenta la fertilidad, por lo tanto ese es un tema también interesante. Sexualidad después de mi cirugía bariátrica. Y aquí tenemos una pregunta, bueno, dice, después de mi embarazo subí mucho de peso, tengo cesárea y tengo miedo de someterme a una cirugía porque quiero volver a tener un segundo bebé. Entonces, ¿qué me recomienda, doctor? Y ya. Esa es muy interesante la pregunta porque la gente dice, bueno, mejor me embarazo, gano más de peso claro, y después de eso me opero. Cuidado. Si se embaraza con exceso de peso, tiene más riesgo de mortalidad maternal e infantil. Es decir, hay mayor riesgo de muerte, tanto de la mamá como del bebé, porque se disparan procesos como la diabetes gestacional, hipertensión del embarazo. Como es una cesárea, la cesárea tiene que ir cortando capas de grasa, las heridas se infectan, pueden haber serios problemas de complicación de infección y también problemas de trastornos a nivel de la parte genética. Se ha visto que los pacientes que tienen hijos y ellos son gorditos tienen mayor predisposición a tener problemas genéticos. Entonces hay mayor cantidad de pérdidas, a veces son productos, nosotros le llamamos productos muy valiosos a los bebés que son únicos. A los 37, 40 años ya quieres tener tu bebé y lo tienes que cuidar, entonces estás con sobrepeso y lamentablemente vas a tener una pérdida por un problema genético porque hay una malformación en el bebé. Es realmente muy penoso y eso nos genera mucha ansiedad, mayor obesidad y eso es un círculo vicioso. Por eso la recomendación para nuestra televidente sería que baje de peso, que después de bajar de peso con el método que ella elija, método clínico, tratamiento médico o quirúrgico, después de eso sí se puede embarazar y ahí el embarazo es totalmente normal. Por eso siempre nosotros lo mencionamos aquí, pues promovemos lo que es bajar de peso de una manera responsable, inteligente y consciente con la mejor asesoría. Y para las personas que no se encuentran aquí en Quito, mi querido doctor, tenemos el plan VIP. Sí, bueno, aquí tenemos VIP y VIP más. Entonces tenemos el VIP para las personas de Ecuador, que son de provincia, pueden tener su pasaje aéreo, hospedaje y cirugía en un solo pago, precios muy asequibles. Y para las personas de fuera del país tenemos un paquete que incluye la visita a Islas Galápagos como parte de un turismo médico para también promocionar la parte de nuestras bellezas naturales. Y hacemos con esto también una mejoría en su parte anímica y luego cuando ya se operen vienen con mejor salud. Así que VIP, VIP Plus, llámenos para saber más información. Ahí están nuestros teléfonos y también pueden contactarnos por vía de nuestras redes sociales en napoleonsalgado.com, en Facebook,
en fanpage Clínica Bariátrica Napoleón Salgado. Y bueno, pues en YouTube todos estos programas son retransmitidos, así que suscríbanse también a nuestros programas de YouTube, denle clic a la campanita para hacer los recordatorios y estoy muy contento de poder seguir avanzando en los conocimientos para ustedes, que son la razón de ser de estos programas. Seguir educando sobre todo y seguir ayudando para que usted se sienta mucho mejor consigo mismo. Nos encanta y la invitación está hecha para que puedan visitar también las redes de mi querido doctor, siempre pendiente de las mejores recomendaciones. Aquí me pregunta rapidísimo, yo no lo sé, pero lo voy a decir, dice, siempre y cuando voy al gimnasio sudo mucho, pero no bajo nada. Claro, el sudar no baja nada de grasa. Tienes que hacer una rutina dirigida por deportólogos. No es solamente ir a correr 10 vueltas a la Carolina. Y hemos visto, no se ponen fajas, se ponen fundas, sudan bastante, se ponen capuchas y la verdad es que no. Eso es deshidratación. Perfecto, muy bien. Este tema tan interesante ya el próximo jueves, por favor. Muchísimas gracias por su sintonía. Disfruten su día el día de mañana. Terminamos la semana y cerramos con broche de oro con más información aquí en Familia.